La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad que nos regala, por su misericordia y por su paciencia con cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar y vamos a prestar mucha atención para que podamos sacar el provecho a lo que Dios quiere hablar en esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, nuevamente por otro día, por otra oportunidad, Señor, que nos regalas a todos aquellos que podemos seguir escuchando y creciendo en tu palabra, Señor, y aún aquellos que ni siquiera te conocen porque tu misericordia, Señor, se renuevan y llegan sobre la humanidad entera, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra. Permítenos entender y comprender lo que tú quieres hablar, y no solo entenderlo, sino vivirlo, ponerlo por obra para poder crecer y avanzar en la vida cristiana, Señor. Dejamos puesto en tus manos, creyendo y confiando en que tú nos vas a ayudar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 12. Y dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y el tema del cual vamos a hablar hoy en esta tarde titula La escritura y el corazón. Al leer un pasaje como este, hermanos, podría parecer en una primera impresión que Jesús fue un maestro excesivamente duro, o incluso podría decir la gente excluyente, como si hubiese clasificado su enseñanza y reservado su conocimiento únicamente para un grupo privilegiado de personas que eran cercanas a él. Algunos inclusive podrían llegar a pensar que él actuó con cierto grado de severidad al hablar en parábolas como tal y no comunicar de manera directa los misterios del reino de los cielos a todas las personas por igual. Pero hermanos, no obstante a eso, a lo largo de toda la Biblia es muy importante prestar mucha atención a cada una de las palabras de Jesús y a cada una de las palabras de Dios en toda la escritura, para considerar tanto el propósito como el contexto cultural y el contexto espiritual del que se está hablando, hermanos. Y solamente de esa manera es que nosotros vamos a poder entender correctamente por qué en determinadas ocasiones sus palabras parecen duras, pero en realidad están diciendo una verdad o están revelando una verdad. En realidad, hermanos, no se trata de una dureza caprichosa, sino en este texto nos podemos dar cuenta que hay una manifestación de justicia, de verdad y de discernimiento espiritual frente a la condición del mismo corazón humano. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que las palabras pronunciadas por Jesús en este pasaje que les acabo de leer constituyen un, podríamos decir, un eco directo de lo que ya se había expresado siglos anteriores en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, hermanos. En ese texto, el profeta Isaías recibe el encargo de anunciar el mensaje, ¿cierto?
Un mensaje que, aunque iba a ser escuchado, no iba a ser entendido. Y aunque iba a ser visto, no se iba a comprender. Ese anuncio era la representación de un acto de juicio divino sobre un pueblo que había recibido de manera reiterada el mensaje de Dios, de manera seguida, pero los corazones estaban tan profundamente inclinados hacia los deseos y hacia las pasiones del mundo que finalmente no iban a comprender lo que Dios estaba tratando de decir. Estas palabras de este texto, hermano, no describen un pueblo inocente al que se le impide creer, porque entonces, si nosotros lo consideramos eh, dentro del texto, sin leer el contexto, vamos a tener un problema serio, porque vamos a sacar conclusiones equivocadas y a decir que Dios y que Jesús era severo, y aún con las personas, con un pueblo inocente que que no tenía nada que ver, él les estaba impidiendo creer y les estaba impidiendo arrepentirse y ser perdonados, ¿cierto? Que de primera impresión, vuelvo y repito, eso es lo que pareciera estar diciendo. Entonces, estas palabras, vuelvo y repito, no describen a un pueblo inocente al que se le impide creer, sino a una nación que por una persistente resistencia ha endurecido su propio corazón. Entonces podríamos entender finalmente que el juicio de Dios entonces no crea la incredulidad, sino que simplemente expone esa incredulidad y la confirma. Para que me entienda mejor esta dinámica, hermanos, vamos a remitirnos a un relato bien importante y que nos ayuda también a visualizar este texto de una mejor manera. Y ese relato son las plagas de Egipto que son narradas en Éxodo, donde Moisés y Faraón son los protagonistas principales. En ese contexto, la escritura afirma literalmente, si uno la lee, que Dios endurecía el corazón de Faraón. Sin embargo, hermanos, si uno observa cuidadosamente, se da cuenta que Faraón por naturaleza y desde mucho antes de las mismas plagas de Egipto, muestra que era un hombre profundamente orgulloso y jactancioso, considerando incluso, considerado incluso por el mismo pueblo egipcio como una deidad. Era un hombre que se consideraba como una misma deidad y por lo tanto eso era un factor adicional que lo volvía un hombre cada vez más orgulloso y más jactancioso de sí mismo. El problema del orgullo del faraón ya habitaba en su corazón, ese es el punto importante. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque las plagas como tal no introdujeron esa dureza, más bien sacaron a la luz la dureza que ya existía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios, mediante el juicio, reveló la verdadera condición del corazón del faraón y permitió que su obstinación se manifestara de una manera plena, mostrando tanto la responsabilidad humana como la misma soberanía divina en lo que estaba sucediendo. Y cuando uno analiza esto y lo ve de esta manera, y lo piensa y lo medita correctamente, le surge la pregunta, bueno, ¿debe culparse a Dios o debe culparse al hombre? Y la respuesta bíblica muestra una realidad que es compleja, pero es completamente coherente y acertada. Y es que el hombre endurece su corazón por su pecado y Dios, en su justicia, confirma esa dureza como parte de su juicio, porque Dios no puede dejar el pecado impune. Con esto, hermanos, no hay ninguna contradicción. Eso es lo que quiero que entendamos, sino la interacción entre la libertad humana y el gobierno soberano de Dios, porque finalmente el hombre escoge, toma la decisión si peca o no peca, si, si va a desobedecer a Dios o no va a desobedecer a Dios. Ahora, de una manera, digamos, análoga en el Evangelio de Marcos,
el capítulo 4, las parábolas funcionan de una manera simultánea, podríamos decirlo, como un instrumento de revelación y también como un instrumento de juicio. Ante la incredulidad, hermanos, que había de una manera persistente por parte de ese pueblo judío, el mensaje de la verdad no les producía conversión, sino que les revelaba con mayor claridad la naturaleza de ese corazón que tenían. Entonces, en conclusión, ante la incredulidad persistente, el mensaje de la verdad no produce conversión, sino que revela con una mayor claridad la naturaleza del corazón que lo escucha. Dios sabe, hermanos, que quienes deliberadamente se rehúsan a creer no van a entender, no porque carezcan de capacidad intelectual, sino porque voluntariamente ellos han cerrado tanto sus ojos como sus oídos espirituales. Las multitudes incrédulas no eran víctimas de una exclusión injusta, ¿cierto? Estaban resistiendo activamente el llamado de Cristo, estaban negándose a ser personas convertidas y, digamos, espiritualmente sanadas. Entonces esto no se trata de una persona que no conocía acerca de la verdad o que nunca había escuchado la verdad, sino que eran personas que ya habían escuchado, pero no querían entender, no querían arrepentirse, sino que se negaban a hacerlo y por eso sus corazones se endurecían ante el mensaje de Dios. Y esto, hermanos, tiene una advertencia para los creyentes. ¿Por qué? El pasaje no solo confrontaba a las personas de aquella época, también confronta a los mismos creyentes. Surge una pregunta que es, podríamos decir, bastante inquietante, porque en repetidas ocasiones quienes profesan la fe se comportan igual o incluso peor que los mismos incrédulos, que las mismas personas que ni siquiera conocen a Dios. En ese tiempo sucedía y en este tiempo sigue pasando. Existen creyentes a quienes la misma palabra de Dios, la misma escritura les resulta tanto incómoda como estorbosa. Y el punto importante de esto es este, y es que rechazar la verdad es una muestra de incredulidad y rehusarse a obedecer es incredulidad. Escuchar sin disposición a aplicar es incredulidad, es una incredulidad, podríamos llamarlo práctica. Y mientras que esa actitud permanezca, no va a haber crecimiento, no va a haber mayor conocimiento, aun cuando la misma persona se identifique como un cristiano, hermanos. Jesús fue muy claro al afirmar que a sus discípulos les será dado conocer los mismos misterios del reino de los cielos, mientras que a otros no les era concedido, no podían entenderlo. Y la diferencia radicaba en el deseo, en la comunión y en la disposición del corazón. ¿A qué voy con esto? Dios revela más a quien más le busca. La revelación, la revelación no, la iluminación, hermanos, de la escritura, porque la revelación ya la tenemos en la misma escritura, no es producto de la casualidad, sino de la cercanía y la obediencia a lo que Dios nos ha mandado. Nosotros no debemos pensar que devocionales ocasionales u oraciones apresuradas constituyen una comunión correcta con Dios. De ninguna manera. La intimidad espiritual requiere constancia, hambre y disciplina. Sin estos factores, hermano, la vida espiritual poco a poco se va debilitando y puede llegar a convertirse literalmente en la mera imagen de lo que debería ser. Entonces, el motivo por el cual Cristo hablaba en parábolas incluía también, digamos, un principio formativo para nosotros los hombres, y era que él quería despertar en cada uno de ellos el deseo de buscar y de obtener más en la vida espiritual.
Quienes buscan con diligencia reciben más, quienes finalmente se terminan conformando reciben cada vez menos. Y esto es un principio, hermanos, que no solo aplica en la vida espiritual, sino en todas las áreas de la vida. En la naturaleza uno puede ver que el esfuerzo y la prontitud determina la supervivencia, por ejemplo. En la sociedad uno puede ver que la energía, la constancia y la producción suelen ser recompensadas, mientras que la misma negligencia o la pereza conduce a la pérdida. Y de igual forma, en el ámbito espiritual, el crecimiento depende de la disposición del corazón y de la diligencia personal de cada uno de nosotros. Claro está, y aquí no apartamos que el conocimiento viene por el Espíritu Santo. El conocimiento viene porque el Espíritu Santo nos ilumina y ayuda a entendernos la Escritura. Pero tiene que haber una parte de responsabilidad humana para acercarse y querer crecer y estudiar y obtener mayor conocimiento para poder ir adelante en la vida espiritual. Como enseña el Evangelio, hermanos, de Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre espiritual, hermanos, es el requisito para poder obtener crecimiento espiritual. Este pasaje, por eso es que es un aliento para un creyente fiel, para un creyente perseverante y para un creyente diligente y constante. Pero de la misma manera también constituye una advertencia que es bastante seria para una persona perezosa, complaciente y finalmente descuidada, hermanos. Porque en todas las áreas de la vida, hermanos, como lo sabemos, el hombre o gana o pierde. Pocas veces o en pocas áreas se permanece estático. Y lo mismo ocurre en la vida espiritual. En la vida espiritual avanzamos o retrocedemos. Difícilmente, o diría casi imposible, nos quedamos en el mismo lugar. Cristo, hermanos, afirmó que el corazón del pueblo, de ese pueblo que conocía, que lo había escuchado, pero que no quería entender, se había literalmente engrosado. Y la imagen apunta a una condición de insensibilidad que era producida por la misma mundanalidad y por la misma sensualidad del mundo. La búsqueda de las cosas temporales de este mundo endurece el corazón de cualquier persona. Y digamos que lo embota, hermanos, y no puede tener percepción espiritual. Por eso el engaño del pecado, hermanos, y la influencia del enemigo contribuyen a esa condición y son tan peligrosos. Y por eso a través de toda la Biblia se advierte muchísimas veces acerca de este tema. Y por eso hay que tenerlo muy presente. Trágicamente, un creyente puede adoptar, hermanos, un comportamiento similar cuando descuida la comunión con Dios y se entrega excesivamente a las cosas seculares, hermano. Se invierte tiempo, energía, recursos en metas terrenales, mientras que el crecimiento espiritual lo dejamos relegado y finalmente lo empezamos literalmente a descender, hermanos, en la vida espiritual. Una de las escenas más tristes, yo creo que en la vida espiritual, es observar a las personas literalmente sentadas, hermano, bajo la enseñanza de la misma palabra de Dios, pero indiferentes, distraídas, o podríamos decir espiritualmente dormidas, hermanos. La escritura advierte en Proverbios capítulo 29, versículo 1, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Y en la Reina Valera dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cada día, hermanos, cada día que nosotros nos levantamos, cada día que nosotros tenemos fuerza, salud y todo lo necesario para acercarnos a Dios,
representa una oportunidad de la gracia de Dios, de su gracia y de su misericordia. Puede ser aprovechando para creer, para obedecer y aún para profundizar en la comunión con Dios. O también lo podemos seguir utilizando como un desperdicio y siendo negligentes. El punto es que Dios tiene propósitos definidos para cada persona, para cada creyente, pero el grado de madurez alcanzado y ese cómo crecemos en la vida espiritual depende en gran medida de la disposición, la diligencia y la perseverancia de cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo es parte fundamental de este proceso, pero hay una parte de responsabilidad divina y hay una parte de responsabilidad humana. Hermanos, el uso de parábolas por parte de Jesucristo no expresa, como muchas personas creen, egoísmo, dureza injustificada, sino que revelan, diríamos, una verdad única. Y es que la revelación divina ilumina al corazón dispuesto y también confirma la dureza del que persistentemente, hermanos, la rechaza. Entonces, yo quiero ir concluyendo con esto, hermanos. La decisión siempre está en las manos de cada uno de nosotros. Nosotros podemos crecer constantemente buscando a Dios cada día o podemos incluso estancarnos o irnos hacia atrás por tanto falta de diligencia como dureza de corazón, hermanos. Recuerde que el pecado nos puede endurecer y nos puede endurecer a tal punto que no hagamos caso a las palabras de Dios. Y ahí se aplica ese pasaje a nuestras vidas. Por más que vemos, por más que escuchamos, no entendemos. Y no quiere decir con no entender que no vamos a saber lo que se está diciendo. Lo sabemos, pero no lo obedecemos. No entendemos el provecho que tiene para nuestras vidas y los beneficios que puede traer a cada uno de nosotros. Y como no lo entendemos, no podemos avanzar, sino que nuestra vida, por el contrario, va menguando y nos vamos alejando más de Dios. Yo creo que eso ninguno de nosotros lo quiere. Todos deseamos crecer, avanzar y salir adelante en la vida espiritual. Pero por eso vuelvo y repito, la decisión está en nuestras manos. Tenemos la revelación, tenemos la escritura, tenemos la oportunidad de tener la iluminación a través del Espíritu Santo. Y esa revelación del reino de los cielos no es negada al que busca con sinceridad, hermanos. No es negada, sino que se le concede, hermanos, a todas aquellas personas que verdaderamente perseveran en comunión con Dios, en comunión obediente y en comunión comprometida. El mundo, hermanos, y todo lo que hay en el mundo, todo lo que nos corresponde hacer, hermanos, yo sé, y todos sabemos, eso desgasta, eso cansa, eso agota, hermanos, eso es un hecho. Pero tenemos que disponernos, hermano, así como hacemos sacrificios en el mundo para poder conseguir nuestros sueños, cumplir nuestras metas, nuestros objetivos y todo, así mismo tiene que ser en la vida espiritual. Y si queremos irnos arriba en esa vida espiritual, tenemos que ser muy diligentes con la palabra de Dios para que podamos crecer, avanzar, para que podamos irnos arriba y Dios nos va a bendecir y cada vez entre más nos dispongamos, entre más pongamos por obra su palabra, más vamos a crecer, más vamos a avanzar, más vamos a ir directo al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que yo lo invito a meditar, yo lo invito a que reflexione acerca de esto porque todos podemos caer en esta condición y no es una condición fácil, hermano, y cuesta endurecer, cuesta sentirse con un corazón endurecido hacia la palabra de Dios.
pero por eso no podemos perder esa sensibilidad y entregarnos todos los días a Dios y a la comunión con la Escritura para que podamos estar creciendo constantemente y sensibles a las verdades espirituales. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía, tu palabra nos ministra, Señor. Y aún cuando nosotros hemos sido desobedientes, cuando nosotros nos hemos ido en contra de tu voluntad, tú sigues siendo fiel. Y aún cuando podemos apartarnos de la comunión, hoy estás aquí, nos estás hablando y nos estás diciendo que tengamos cuidado, que no endurezcamos nuestros corazones hacia la verdad, porque llegar a ese punto puede convertirse en una tragedia. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por cada una de las personas que están aquí presentes, que escuchan este programa, Señor, y que con corazones humildes y corazones dispuestos quieren obedecer. Ayúdanos a crecer, a avanzar. No permitas que por favor nos volvamos duros frente a las verdades espirituales, sino que, aunque muchas veces cueste entenderlas, cueste aceptarlas en la vida, las pongamos por obra, sin cuestionar, sin poner algunas trabas para no obedecerla, sino que con corazones humildes y obedientes obedezcamos porque tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por cada una de esas personas, bendícelas, ayúdalas y que podamos dar fruto con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.